Mi abuela me llamó bastarda durante 30 años. Resultó que yo era su única nieta verdadera. Al crecer, pensaba que era normal que la abuela Rosa me tratara diferente a mis primos. En Nochebuena, mientras mis primos recibían juguetes caros, consolas de videojuegos y ropa de marca, yo recibía calcetines o un billete de 100 pesos dentro de un sobre usado. Para su cumpleaños número 10, mi prima Sofía recibió una computadora portátil nueva. Yo recibí un formulario de inscripción para la biblioteca pública. La abuela dijo que leer era gratis y que debería estar agradecida. Para su cumpleaños número 16, mi primo Diego recibió un coche del año. Yo recibí una tarjeta recargable para el metro y el metrobús. Cuando pregunté por qué, la abuela Rosa me llevó a un rincón y me dijo que tenía suerte de ser incluida, ya que mis padres me tuvieron en pecado. Dijo que yo era un error que le recordaba a todos el comportamiento vergonzoso de mis padres. Fui concebida 3 meses antes de que mis padres se casaran por la iglesia. La abuela nunca dejó que nadie lo olvidara. Me presentaba ante sus amigas de la alta sociedad como la nieta que llegó antes de tiempo, mientras que mis primos eran sus ángeles inmaculados. En las cenas familiares de los domingos, mis primos comían en el comedor principal, mientras yo comía en la cocina con las empleadas domésticas. La abuela decía que yo debía conocer mi lugar. Mi mamá intentó defenderme una vez. La abuela amenazó con desheredar a mis padres por completo si no respetaban sus reglas sobre mantener los valores familiares y las buenas costumbres. Mi papá me dijo que solo aguantara unos años más. Dijo que la abuela era una mujer chapada a la antigua, pero que con el tiempo se ablandaría. Nunca lo hizo. Se puso peor. Cuando mis primos se graduaron de la preparatoria del TEC de Monterrey, la abuela les organizó fiestas enormes en salones de lujo y les dio fondos para la universidad. Sofía recibió 1 millón de pesos. Diego recibió 1.200.000 pesos porque era varón, y algún día tendría que mantener a una familia. Cuando yo me gradué con honores de la preparatoria pública, la abuela ni siquiera asistió a la ceremonia. Dijo que los logros académicos no borraban las circunstancias de mi nacimiento. No recibí nada para la universidad. Trabajé en 2 empleos para pagar mis estudios en la UNAM, mientras mis primos iban a universidades privadas con el dinero de la abuela. Sofía estudió Historia del Arte y reprobó la mitad de sus materias. Diego dejó la carrera en el 2.º año para convertirse en DJ. La abuela siguió pagando sus departamentos en la Condesa y todos sus gastos. Decía que se estaban encontrando a sí mismos. Cuando entré a la escuela de enfermería con una beca, la abuela dijo que yo estaba tratando de aparentar ser mejor que mi clase social. El favoritismo se extendía a todo. La abuela llevaba a mis primos a cruceros anuales y viajes a Europa. Yo no estaba invitada porque decía que haría que las fotos familiares se vieran desequilibradas. Les compró coches a mis primos, pagó sus bodas en haciendas exclusivas y les dio el enganche para sus casas. Cuando le pedí 2.000 pesos para arreglar el radiador de mi coche en pleno invierno, dijo que las limosnas me harían perezosa. Literalmente dijo que necesitaba aprender que las bastardas no reciben bendiciones. Mi tía Laura y mi tío Ricardo nunca dijeron nada. ¿Por qué lo harían? Sus hijos lo estaban recibiendo todo. De hecho, bromeaban diciendo que yo era el proyecto de formación de carácter de la abuela. Se reían de lo fácil que lo tenían sus hijos mientras yo tenía que luchar por todo. Les parecía gracioso que yo trabajara turnos nocturnos para pagar mis libros de medicina mientras Sofía compraba bolsas de diseñador con su mesada. Todo cambió cuando cumplí 28 años. La abuela tuvo un derrame cerebral y necesitaba a alguien con conocimientos médicos para administrar sus cuidados. De repente, yo era útil. Los primos a los que ella había malcriado no se molestaron en ayudar. Sofía estaba ocupada planeando su 3.ª boda. Diego estaba en Tulum encontrándose a sí mismo espiritualmente. Una vez más, mis tíos dijeron que tenían mucho trabajo, así que me convertí en la cuidadora de la abuela Rosa. No por amor, sino porque mi mamá me lo suplicó. Mientras organizaba los asuntos de la abuela, encontré unos documentos viejos en su caja fuerte, pruebas de ADN de hace 20 años. La abuela había sometido en secreto a todos sus nietos a pruebas porque tenía sospechas sobre la fidelidad de sus propios hijos. Los resultados fueron impactantes. Sofía y Diego no estaban biológicamente relacionados con la abuela. Tampoco mis otros 4 primos. El tío Ricardo no era hijo biológico de la abuela. Él era producto de una aventura de mi abuelo. La tía Laura tampoco era hija biológica de la abuela. Fue adoptada, pero la abuela nunca se lo dijo. Mi papá era el único hijo biológico de la abuela. Yo era su única nieta biológica. La mujer que me había torturado durante 28 años por haber sido concebida antes del matrimonio, había gastado millones de pesos en nietos que ni siquiera eran de su sangre, mientras trataba a su única nieta real como basura. Me guardé esta información y seguí siendo la cuidadora perfecta. Me aseguré de que la abuela tomara cada medicamento. La llevé a cada cita con el especialista. Le cociné caldos y comidas especiales. Hice todo mientras mis primos subían fotos en la playa desde sus vacaciones financiadas por el dinero de la abuela. La abuela se recuperó lo suficiente como para actualizar su testamento. Reunió a todos para anunciar sus últimos deseos. El lunes después de que encontré esas pruebas de ADN, la abuela Rosa me llamó a su recámara. Estaba sentada apoyada contra 3 almohadas, luciendo más fuerte de lo que había estado en semanas. Dijo que quería actualizar su testamento y necesitaba a toda la familia presente este sábado para la lectura ante el notario. Asentí y tomé notas sobre llamar a todos mientras mi estómago se retorcía.
Preguntó si pensaba que la familia se sorprendería por sus decisiones. Le dije que no tenía idea de lo que planeaba dejarle a nadie. Ella sonrió con esa sonrisita fría que me ponía la piel de gallina y dijo que todos se enterarían muy pronto. Mis primos probablemente esperarían sus regalos habituales. El tipo de dinero que siempre había fluido en su dirección mientras yo recibía solicitudes de tarjetas de biblioteca y sermones sobre conocer mi lugar. Pasé esa semana cuidando a la abuela Rosa como siempre, ayudándola con sus medicamentos 3 veces al día y cocinando las comidas sin sal que recomendaba su doctor. Cada vez que se quejaba de que las pastillas eran muy grandes o la sopa estaba muy caliente, pensaba en esas pruebas de ADN guardadas en su caja fuerte. Había memorizado cada detalle de esos reportes de laboratorio. El tío Ricardo no era su hijo biológico, sino el producto de la aventura del abuelo con alguien cuyo nombre nunca sabré. La tía Laura, adoptada al nacer pero a quien nunca le dijeron la verdad. Sofía y Diego, mis primos malcriados que no estaban realmente relacionados con ninguno de nosotros. Los otros 4 primos, también extraños genéticos que habían sido bañados con fondos universitarios, coches y vacaciones, y yo, la única nieta real, a la que ella había llamado bastarda durante 28 años. El miércoles por la tarde, mientras ahuecaba sus almohadas por tercera vez, la abuela Rosa me dijo que había hecho un buen trabajo como su enfermera. Dijo que la mayoría de la gente la habría abandonado después del derrame, pero que yo había mostrado verdadero carácter. Quería reírme de la ironía, pero solo sonreí y ajusté sus cobijas. El jueves por la noche mi teléfono sonó mientras doblaba ropa en mi pequeño departamento. El nombre de Sofía apareció en la pantalla y casi no contestó. Preguntó si podía pasar a recoger los pasteles favoritos de la abuela Rosa de esa panadería francesa en Polanco para la lectura del testamento el sábado. Estaba demasiado ocupada con la planeación de su boda como para manejar hasta allá. La boda para la que la abuela Rosa le había dado 800,000 pesos, mientras yo había recibido un pase de autobús para mis 16 años. Dije que sí. No hay problema. Todavía jugando el papel de sirvienta de la familia, aunque sabía que era la única nieta real en todo este desastre. Sofía me dio las gracias y luego pasó 10 minutos hablando sobre los centros de mesa y si debería poner una fuente de chocolate. No preguntó cómo estaba yo o si cuidar a la abuela Rosa era difícil. Nunca lo hacía. Colgué y agregué la panadería a mi lista de mandados, justo debajo de recoger las recetas de la abuela y llevar su monitor de presión arterial a calibrar. El sábado por la mañana llegó frío y gris. Conduje hasta la casona de la abuela temprano para ayudarla a arreglarse. Insistió en usar su mejor vestido, el azul marino con botones de perlas que guardaba para ocasiones especiales. La ayudé a sentarse en su silla de ruedas y la maquillé como a ella le gustaba, con mucho polvo y labial rojo brillante. Se miraba constantemente en el espejo y se arreglaba el cabello. A las 11 la familia comenzó a llegar. El tío Ricardo llegó primero con su esposa, ambos vestidos como si fueran a una boda en un jardín exclusivo. La tía Laura llegó después con su esposo cargando una botella de vino importado. Mis padres llegaron luciendo incómodos, mi papá jalándose el cuello de la camisa y mi mamá agarrando su bolsa con demasiada fuerza. Luego llegaron los primos, los 6 vestidos elegantemente y emocionados. Sofía llevaba un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi renta mensual. Diego traía un traje nuevo. Los otros 4 primos se agruparon cerca de la ventana, ya susurrando sobre lo que esperaban recibir. Todos nos reunimos en el comedor formal de la abuela, la misma habitación donde yo había comido sola tantas veces, mientras mis primos reían y hablaban en la mesa grande. La habitación tenía paneles de madera oscura y un candelabro de cristal que la abuela hacía pulir cada mes. Las fotos familiares cubrían una pared, principalmente fotos de mis primos en sus graduaciones y bodas. Yo aparecía en quizás 3 fotos en total, siempre en la esquina trasera o cortada en el borde. Mis primos tomaron asiento en la mesa, expandiéndose y reclamando espacio como si fueran los dueños. Sofía se sentó junto a Diego y ambos sonreían, ya planeando cómo gastarían sus herencias. Escuché a Sofía susurrar algo sobre finalmente comprar ese departamento en Miami. Diego se rió y dijo que probablemente se tomaría un año sabático para viajar por Europa. Los otros 4 primos hacían planes similares, hablando de pagar deudas y comprar coches nuevos. A las 11:30, una mujer con traje sastre gris llegó cargando un maletín de cuero. Se presentó como la licenciada Méndez, la abogada y notaria de la abuela Rosa. Parecía tener unos 50 años, con una mirada afilada y cabello perfectamente peinado. Cuando me estrechó la mano, sostuvo mi mirada unos segundos más de lo necesario, como si estuviera tratando de descifrar algo. Me pregunté si ella sabía sobre las pruebas de ADN, si la abuela Rosa le había dicho la verdad sobre esta familia. La licenciada Méndez organizó sus papeles en la cabecera de la mesa mientras todos encontraban sus asientos. Terminé en la silla más cercana a la puerta de la cocina, el mismo lugar que siempre había ocupado durante las cenas familiares. Algunas cosas nunca cambian, o al menos no habían cambiado todavía. La abuela Rosa se acercó en su silla de ruedas a la cabecera de la mesa, luciendo más fuerte de lo que había estado en meses. Sus manos estaban firmes y su voz no tembló cuando comenzó a hablar. Agradeció a todos por venir y dijo que tenía anuncios importantes que hacer sobre su patrimonio. Luego se volvió hacia mí y dijo algo que hizo que toda la habitación se quedara en silencio. Me agradeció por cuidarla tan bien después del derrame, por administrar sus medicamentos y llevarla a citas y asegurarse de que comiera adecuadamente.
Dijo que yo había mostrado verdadera dedicación y que apreciaba todo lo que había hecho. Mi prima se me quedó viendo como si me hubiera salido una segunda cabeza. La abuela Rosa nunca había reconocido públicamente nada de lo que yo había hecho antes, nunca me había elogiado frente a la familia. Las cejas de la tía Laura se alzaron y el tío Ricardo se movió en su silla. Mamá se estiró y apretó mi mano debajo de la mesa. La licenciada Méndez abrió su maletín y sacó una pila gruesa de papeles. Explicó que leería la última voluntad y testamento de la señora Rosa, actualizado hace apenas 2 semanas. Comenzó con pequeños legados a varias caridades y organizaciones. 100,000 pesos a la iglesia. 200,000 pesos al refugio de animales local. 400,000 pesos divididos entre 3 fundaciones diferentes de investigación contra el cáncer. Mis tíos se movían en sus sillas, claramente impacientes por llegar a los anuncios reales sobre propiedades y dinero. El tío Ricardo seguía mirando su reloj. La tía Laura se sirvió un vaso de agua de la jarra en la mesa y lo bebió demasiado rápido. Los primos también se estaban poniendo inquietos, susurrando entre ellos y mirando a la abuela. La licenciada miró sus papeles y anunció que Sofía recibiría la colección de joyas de la abuela Rosa. Toda la colección, incluyendo el collar de diamantes, el anillo de esmeraldas y todas las pulseras de oro, con un valor aproximado de 600,000 pesos. Sofía chilló y saltó para abrazar a Diego. Ya estaba hablando de qué piezas usaría en su boda y cuáles guardaría para ocasiones especiales. Diego le devolvió el abrazo y dijo que se lo merecía. La abuela Rosa sonrió y asintió como si acabara de hacer algo maravilloso. Me senté en mi silla junto a la puerta de la cocina y mantuve mi cara inexpresiva, pensando en todas las veces que Sofía había recibido regalos caros mientras yo recibía 100 pesos en un sobre usado. La licenciada continuó leyendo y anunció que Diego recibiría la colección de autos clásicos de la abuela. 4 autos en total, incluyendo un Mustang del 67 y un Corvette del 72, con un valor aproximado de 1,600,000 pesos. Diego gritó de emoción y levantó el puño en el aire. Sonreía tanto que podía ver sus muelas traseras. Empezó a hablar inmediatamente sobre qué coche se quedaría y cuáles vendería para financiar su viaje a Europa. La abuela le dijo que cuidara bien el Mustang porque había sido el favorito de su abuelo. Diego prometió que lo haría y le agradeció unas 5 veces. Mis padres estaban rígidos en sus sillas sin mirarse el uno al otro. Luego, la licenciada anunció que los otros 4 primos recibirían cada uno 500,000 pesos más varios artículos del hogar de la casa de la abuela. Sonrieron y le agradecieron, pero pude ver la decepción en sus caras. Claramente esperaban más. Probablemente esperaban millones como habían recibido para la universidad. Se miraron al otro lado de la mesa con esas expresiones tensas que decían que estaban tratando de no mostrar lo decepcionados que se sentían. Uno de ellos preguntó sobre la casa de playa en Puerto Vallarta, y la licenciada dijo que esa propiedad estaba asignada a otra parte. Otro preguntó sobre las cuentas de inversión y obtuvo la misma respuesta. Los 4 primos se recostaron en sus sillas pareciendo bastante complacidos, pero ni de cerca tan emocionados como Sofía y Diego. La licenciada se aclaró la garganta y miró sus papeles antes de anunciar que la tía Laura recibiría la casa de playa en Puerto Vallarta. Las palabras flotaron en el aire por un segundo antes de que la tía Laura jadeara y se cubriera la boca con ambas manos. La licenciada continuó diciendo que la propiedad estaba valuada en aproximadamente 8 millones de pesos, y la tía Laura comenzó a llorar ahí mismo en la mesa del comedor. Se levantó y caminó hacia la silla de ruedas de la abuela, inclinándose para abrazarla con cuidado. La tía Laura seguía diciendo gracias una y otra vez, con la voz temblorosa de emoción. Se apartó y se secó los ojos con los dedos, corriendo un poco su rímel. Le dijo a la abuela Rosa que había sido una madre tan generosa, la mejor madre que alguien podría pedir, y que no sabía cómo expresar su gratitud. El tío Ricardo se estiró y apretó la mano de la tía Laura cuando ella se volvió a sentar, ambos luciendo complacidos y un poco aturdidos. Mis primos susurraban emocionados entre ellos sobre vacaciones en la playa y viajes familiares. Me quedé callada en mi silla, viendo a la tía Laura secarse los ojos con un pañuelo que alguien le pasó. La licenciada barajó sus papeles y anunció que el tío Ricardo recibiría el portafolio de inversiones de la abuela. Explicó que el portafolio contenía varias acciones y bonos valuados en aproximadamente 12 millones de pesos. Los ojos del tío Ricardo se abrieron de par en par y de hecho se levantó de su silla, casi tirándola hacia atrás. Caminó alrededor de la mesa hacia la abuela y se inclinó para abrazarla, manteniéndose así por varios segundos. Cuando se apartó, sus ojos estaban húmedos, y le dijo que era la mejor madre que alguien podría pedir, que siempre había sido tan buena con él y su familia. Dijo que administraría las inversiones cuidadosamente y se aseguraría de que continuaran creciendo. La abuela le palmeó la mano y le dijo que sabía que lo haría, que siempre había sido responsable con el dinero. El tío Ricardo regresó a su asiento luciendo aturdido y feliz, y su esposa le agarró el brazo y lo apretó con fuerza. Los otros 4 primos se inclinaban hacia adelante en sus sillas ahora, claramente esperando que sus padres recibieran algo sustancial también. Mi mamá se movió en su asiento junto a mí y pude sentir su tensión sin mirarla. La licenciada miró sus papeles de nuevo y anunció que mis padres recibirían 1 millón de pesos y algunos muebles de la casa. Enumeró algunas piezas específicas, incluyendo la mesa de comedor antigua de la habitación de huéspedes y el reloj de pie en el pasillo. La cara de mi papá se puso tensa e incómoda, como si estuviera tratando de sonreír pero no pudiera lograrlo del todo. Mamá se estiró debajo de la mesa y le apretó la mano con fuerza, sus nudillos poniéndose blancos.
Ambos asintieron y agradecieron a la abuela con esas voces tranquilas y forzadas. Nadie más pareció notar lo incómodo que era porque el tío Ricardo seguía sonriendo por sus 12 millones y la tía Laura ya estaba planeando sus viajes a la playa en voz alta. Mis padres se quedaron sentados, tomados de la mano y luciendo como si quisieran estar en cualquier otro lugar. Vi la mandíbula de papá apretarse y aflojarse mientras mamá miraba la mesa. Estaban acostumbrados a esto. Acostumbrados a ser los menos favorecidos en esta familia. Acostumbrados a ver a todos los demás recibir más. 1 millón de pesos no era nada comparado con lo que los otros estaban recibiendo y los muebles se sentían como una ocurrencia tardía. La licenciada hizo una pausa y me miró directamente. La habitación se quedó completamente en silencio. Todos se voltearon para mirarme sentada en mi silla junto a la puerta de la cocina. Podía sentir sus ojos sobre mí. Podía prácticamente escucharlos pensar en qué cantidad minúscula recibiría yo. Sofía tenía esa sonrisita en su cara como si estuviera tratando de no reírse. Diego me miraba con algo que podría haber sido lástima. Los otros 4 primos solo miraban curiosos, esperando ver qué pasaría con la decepción de la familia. La tía Laura había dejado de llorar y me observaba con una expresión que no podía descifrar del todo. El tío Ricardo estaba recostado en su silla con los brazos cruzados. Mis padres miraban fijamente a la licenciada, esperando escuchar qué cantidad simbólica recibiría su hija por haber sido concebida antes del matrimonio. La abuela también me miraba, su cara completamente inexpresiva. El silencio se alargó por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 segundos. Mantuve mi cara neutral y mis manos quietas en mi regazo. La licenciada Méndez anunció que yo recibiría la residencia principal de la abuela Rosa. Dijo que la casa en la que estábamos sentados, esta mansión exacta en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, sería mía. Agregó que la propiedad valía aproximadamente 25 millones de pesos. La habitación estalló. Sofía gritó y Diego saltó de su silla. El tío Ricardo comenzó a gritar algo que no pude entender por encima de las voces de los demás. La tía Laura decía que no, que eso no podía ser correcto, que debía haber algún error. Los otros 4 primos estaban hablando todos a la vez, sus voces elevándose y superponiéndose. Mis padres estaban congelados en sus sillas, mirándome con la boca abierta. Sofía gritaba que esto era una locura, que yo no merecía nada, y mucho menos la casa. Diego exigía saber qué estaba pasando, mirando de un lado a otro entre la abuela y yo. La esposa del tío Ricardo decía algo sobre demandas legales y justicia. El ruido era increíble. Todos gritando preguntas y protestas y exclamaciones confusas al mismo tiempo. La licenciada alzó la voz y dijo que había más. La habitación no se calmó. Tuvo que decirlo de nuevo más fuerte antes de que la gente comenzara a volver a sus sillas, todavía murmurando y negando con la cabeza. La abuela estaba sentada perfectamente quieta en su silla de ruedas, observando a todos con esa mirada satisfecha en su rostro. La licenciada continuó diciendo que yo también recibiría las cuentas bancarias principales de la abuela. Dijo que las cuentas sumaban aproximadamente 16 millones de pesos. Antes de que alguien pudiera reaccionar a eso, la licenciada agregó que yo también recibiría las propiedades de inversión restantes, que incluían 3 casas de renta con un valor aproximado de otros 20 millones de pesos combinados. La herencia total rondaba los 60 millones de pesos. La habitación estalló de nuevo, incluso más fuerte esta vez. Sofía gritaba sobre manipulación y robo. Diego caminaba de un lado a otro detrás de su silla. La tía Laura estaba llorando de nuevo, pero esta vez de rabia, su cara roja y manchada. Mis primos estaban todos de pie ahora, rodeando la silla de la licenciada y gritando unos sobre otros. Sofía se puso justo en la cara de la licenciada y exigió saber cómo había engañado yo a una anciana enferma para cambiar su testamento. La licenciada se sentó con calma y le dijo que retrocediera. Diego gritaba que esto no era justo, que él había sido el favorito de la abuela durante años, y ahora de repente, yo obtenía todo. Los otros 4 primos exigían explicaciones, preguntando qué me hacía tan especial, diciendo que esto tenía que ser ilegal de alguna manera. La tía Laura empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, señalándome con un dedo tembloroso. Dijo que yo había manipulado a la abuela durante su recuperación del derrame, que me había aprovechado de una mujer vulnerable que no podía pensar con claridad. Me llamó calculadora y cruel. El tío Ricardo ya estaba sacando su celular, diciendo que llamaría a su abogado ahora mismo para impugnar el testamento. Le dijo a la licenciada que esto no se mantendría en la corte, que había clara evidencia de manipulación e influencia indebida. Su cara estaba morada y sudaba a través de su camisa de marca. Me senté completamente quieta en mi silla mientras el caos se arremolinaba a mi alrededor. Observé a mis primos gritar y a mis tías llorar, y a mi tío hacer llamadas telefónicas furiosas. Vi a mis padres sentados congelados y confundidos, sin entender qué estaba pasando o por qué. Esperé el momento adecuado, el momento perfecto, sabiendo que venía. La abuela Rosa levantó una mano temblorosa en el aire. El gesto fue pequeño, pero todos lo vieron. La habitación comenzó a calmarse poco a poco, las voces bajando a murmullos y luego al silencio. La abuela miró a todos con esa expresión en su rostro que yo nunca había visto antes. Les dijo que había más que necesitaban escuchar. Su voz era firme y clara, más fuerte de lo que había sido en semanas. Dijo que necesitaban sentarse y escuchar porque lo que venía a continuación cambiaría todo lo que creían saber sobre esta familia.
La licenciada metió la mano en su maletín y sacó más documentos. Estos eran diferentes, de aspecto más antiguo. En carpetas color manila que estaban gastadas en los bordes. Sentí algo frío asentarse en mi estómago porque reconocí esas carpetas. Las había visto en la caja fuerte. La licenciada las puso sobre la mesa frente a ella y abrió la primera con cuidado. La habitación estaba en silencio absoluto ahora, todos mirando esas carpetas como si pudieran explotar. Me di cuenta con absoluta claridad de que la abuela sabía sobre las pruebas de ADN. Había sabido todo el tiempo que yo las había encontrado. Toda esta lectura del testamento era su juego final, su última manipulación retorcida. Había planeado cada segundo de esto, desde los montos de la herencia hasta el momento de las revelaciones. Había preparado toda esta situación para ver a la familia implosionar. Miré su cara y vi satisfacción allí. Vi placer en el caos que había creado. Había estado jugando con todos nosotros durante 20 años, tal vez más. La abuela Rosa habló de nuevo y dijo que había sometido a todos sus nietos a pruebas de ADN hace 20 años. La habitación se quedó completamente en silencio, tan silenciosa que podía escuchar el reloj haciendo tic-tac en el pasillo. Dijo que había sospechado infidelidad en su familia durante años y finalmente decidió averiguar la verdad. La cara de mi prima perdió todo color. Sofía se sentó pesadamente en su silla, con la boca abierta. Diego agarró el respaldo de su silla como si lo necesitara para apoyarse. Los otros 4 primos se miraron con pánico en los ojos. La tía Laura hizo un pequeño sonido de ahogo. El teléfono del tío Ricardo se le resbaló de la mano y golpeó la mesa. La licenciada sacó papeles de la carpeta, reportes de laboratorio reales con membrete oficial y resultados de pruebas. Los puso sobre la mesa donde todos pudieran verlos. Nadie se movió para recogerlos. Nadie quería tocarlos. Todos simplemente miraban esos papeles como si fueran serpientes venenosas. La abuela miró directamente al tío Ricardo y le dijo que no era su hijo biológico. Dijo que su verdadero padre era el hombre con el que el abuelo tuvo una aventura hace 30 años. La habitación estalló de nuevo. El tío Ricardo saltó de su silla tan rápido que cayó hacia atrás y golpeó el piso. Comenzó a gritar que ella estaba mintiendo, que esto era imposible, que estaba inventando cosas para justificar su testamento loco. Su cara se puso roja brillante, y salía saliva de su boca mientras gritaba. Su esposa simplemente se quedó allí congelada con las manos apretadas con fuerza en el borde de la mesa. Sus nudillos estaban blancos y su boca colgaba abierta. Parecía que alguien la había golpeado en la cabeza con algo pesado. Los otros miembros de la familia comenzaron a hablar todos a la vez, las voces volviéndose más y más fuertes hasta que era solo ruido llenando toda la habitación. La abuela esperó a que los gritos disminuyeran un poco antes de continuar. Dijo que había más que necesitaban saber sobre la tía Laura. Su voz era tranquila y firme como si estuviera leyendo una lista del supermercado en lugar de destruir la vida de las personas. Le dijo a todos que la tía Laura fue adoptada al nacer. Dijo que nunca le dijo a Laura porque quería ver si la sangre realmente importaba o si el amor podía compensarlo. La tía Laura hizo un sonido de ahogo horrible y comenzó a llorar. Las lágrimas corrían por su cara y seguía preguntando cómo la abuela pudo guardar este secreto durante 50 años. Preguntó cómo su propia madre pudo mentirle todos los días de su vida. Su voz se volvía más aguda y temblorosa con cada pregunta. Se agarró a la mesa como si pudiera caerse sin que la sostuviera. La licenciada sacó más papeles de las carpetas y los puso sobre la mesa. Estos mostraban que Sofía y Diego no estaban biológicamente relacionados con la familia tampoco. El ADN probaba que la esposa del tío Ricardo debió haber tenido aventuras porque sus hijos no coincidían con el tío Ricardo ni con nadie más en la familia. Los padres de Sofía comenzaron a gritarse el uno al otro justo ahí frente a todos. Su papá llamó a su mamá nombres que no repetiré. Su mamá le lanzó su vaso de agua y golpeó la pared detrás de su cabeza. Agua y hielo salieron por todas partes. Diego simplemente se quedó allí mirando sus manos. No dijo nada ni se movió, ni siquiera parecía estar respirando. Su cara se había puesto completamente blanca como si toda la sangre se hubiera drenado de ella. La abuela siguió hablando a través de todo el caos. Explicó que los otros 4 primos también fallaron las pruebas de ADN. Dijo que sus 2 hijos habían criado niños que no eran suyos. Les dijo que toda la estructura familiar en la que habían creído toda su vida estaba construida sobre mentiras, aventuras y secretos. El comedor sentía que se hacía más pequeño con todos los gritos y llantos. La gente se levantaba y se sentaba. Alguien tiró una silla. La tía Laura seguía sollozando. El tío Ricardo caminaba de un lado a otro haciendo gestos de teléfono enojados aunque ya no tenía su teléfono en la mano. Finalmente encontré mi voz. Mis manos estaban temblando. Tanto que tuve que presionar las planas contra mis piernas debajo de la mesa. Le pregunté a la abuela Rosa por qué me torturó durante 28 años si sabía que yo era su única nieta biológica. Pregunté por qué me hizo comer en la cocina mientras nietos falsos comían en su mesa. Pregunté por qué me llamó bastarda cuando yo era la única familia real que tenía. Mi voz salió firme aunque sentía que podría vomitar. La habitación se quedó completamente en silencio. Todos se voltearon para mirarme. Algunos parecían confundidos como si apenas estuvieran entendiendo lo que todo esto significaba. Algunos parecían enojados como si esto fuera de alguna manera mi culpa. La abuela se encontró con mis ojos al otro lado de la mesa. No apartó la mirada ni pareció avergonzada ni mostró ninguna culpa en absoluto.
Me dijo que quería ver si saldría débil como mi padre o lo suficientemente fuerte para ganar lo que era legítimamente mío. De hecho, lo llamó una prueba de carácter. Dijo que pasé la prueba al cuidarla a pesar de todo lo que me había hecho. Lo dijo como si esperara que le diera las gracias. Lo dijo como si me hubiera hecho algún tipo de favor al tratarme como basura toda mi vida. Su cara mostraba que realmente creía lo que estaba diciendo. Pensaba que me había estado ayudando de alguna manera. Me levanté de mi silla. Mis piernas se sentían tambaleantes. Pero me obligué a mantenerme erguida. Le dije a la abuela Rosa que su prueba era cruel. Dije que me dañó de formas que ella nunca entendería ni le importarían. Le dije que no quería su aprobación retorcida. Dije que no quería que tratara de justificar décadas de abuso emocional fingiendo que era algún tipo de lección. Dije que el dinero no lo hacía estar bien. Nada podía hacer que estuviera bien. Mi voz se hizo más fuerte mientras hablaba y no traté de detenerla. Había estado callada durante 28 años y había terminado de estar callada. Papá finalmente habló. Había estado sentado allí en silencio todo este tiempo, pero ahora se giró para enfrentar a su madre. Le preguntó cómo podía saber que él era su único hijo biológico, pero aún así verla favorecer a niños que ni siquiera eran parientes. Preguntó cómo podía dejarlo ver a su hija ser tratada como basura mientras nietos falsos obtenían todo. Todo su cuerpo estaba temblando. Nunca lo había visto tan enojado en toda mi vida. Él también se puso de pie y su silla raspó fuerte contra el piso. Le dijo a su madre que ella le había hecho elegir entre su hija y su herencia, y él había elegido mal. Dijo que nunca se perdonaría por eso y que nunca la perdonaría a ella tampoco. La abuela agitó su mano hacia papá como si estuviera espantando una mosca. Dijo que me dio todo al final, así que él debería estar agradecido en lugar de quejarse. Le dijo que el resultado era lo que importaba, no el viaje. De hecho, usó esas palabras como si esta fuera algún tipo de historia inspiradora en lugar de abuso infantil. Dijo que obtuve la casa y el dinero, y eso probaba que me amaba más que a nadie. Ella no entendía que el dinero no puede deshacer 28 años de ser llamada bastarda. No le importaba que no puedes borrar décadas de hacer sentir a una niña que no vale nada. Su cara no mostraba ninguna comprensión en absoluto de lo que realmente había hecho. La esposa del tío Ricardo comenzó a llorar. No el llanto enojado que estaba haciendo la tía Laura, sino este tipo de llanto roto y sin esperanza. Admitió a través de sus lágrimas que había tenido una aventura con su entrenador personal hace 15 años. Dijo que solo pasó unas pocas veces, pero aparentemente esas pocas veces fueron suficientes. Miró a Sofía y Diego y dijo que lo sentía. El tío Ricardo comenzó a gritarle llamándola nombres terribles. Ella le gritó de vuelta que él había estado teniendo aventuras durante años, así que no se sentía mal. Otros miembros de la familia intervinieron tomando bandos. Alguien sacó a colación algo que pasó en una fiesta de Navidad hace 8 años. Alguien más mencionó un viaje de negocios que parecía sospechoso. Toda la familia se estaba fracturando justo ahí en la mesa del comedor. Argumentos y acusaciones volaban en todas direcciones. La gente estaba llorando y gritando y señalando con el dedo. Era un caos completo. Agarré mi bolsa del piso cerca de mi silla y me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero las hice funcionar. Los gritos detrás de mí se hicieron más fuertes mientras la esposa del tío comenzaba a gritar sobre todos sus viajes de negocios a Miami. Caminé a través de la puerta del comedor hacia el pasillo. La puerta principal estaba a unos 6 metros de distancia. Podía escuchar vidrio rompiéndose en el comedor, probablemente alguien lanzando algo. Una mujer en un traje oscuro estaba parada junto al perchero. Tenía cabello gris recogido apretado y cargaba un maletín de cuero. Dio un paso adelante y me extendió una tarjeta de presentación. La tarjeta decía licenciada Méndez, abogada patrimonial. Me dijo que necesitaría ayuda legal para lo que venía. Su voz era tranquila como si las familias no explotaran en las lecturas de testamentos todos los días. Tomé la tarjeta y la metí en mi bolsa. Ella asintió una vez y caminó de regreso hacia el comedor. Seguí yendo hacia la puerta principal. Afuera el aire se sentía frío y limpio después de estar en esa casa. Mi coche estaba estacionado en la calle 3 casas abajo. Me subí y cerré los seguros. Mis manos temblaban demasiado fuerte para poner la llave en el encendido. Me senté allí durante unos 10 minutos hasta que dejaron de temblar lo suficiente para conducir. El primer abogado llamó el martes por la mañana mientras estaba en el trabajo. Estaba revisando el suero de un paciente cuando mi teléfono vibró. El mensaje de voz decía que representaba al tío y su esposa. Querían impugnar el testamento basándose en el estado mental de la abuela. La segunda llamada llegó esa tarde. Este abogado trabajaba para la tía. Ella estaba alegando influencia indebida y exigiendo que el testamento fuera anulado. La tercera llamada llegó el miércoles. Este representaba a los 6 primos juntos. Dijeron que la abuela no estaba pensando con claridad cuando tomó estas decisiones. Llamé a la licenciada Méndez después del tercer mensaje. Contestó al segundo tono. Le conté sobre los 3 abogados. Dijo que esperaba esto y preguntó si podía ir a su oficina mañana. Dije que sí. Me dio la dirección y me dijo que llevara cualquier documento que tuviera de la caja fuerte de la abuela. Fui a casa después de mi turno y saqué las pruebas de ADN. Los papeles estaban viejos y arrugados. Los extendí en la mesa de mi cocina y los leí de nuevo. Cada prueba mostraba lo mismo. Solo la mía decía coincidencia biológica. Los puse en una carpeta y la dejé junto a la puerta para no olvidarla. La oficina de la licenciada Méndez estaba en un edificio alto en el centro, cerca de Reforma. La sala de espera tenía sillas de cuero y pinturas de barcos.
Ella salió a recibirme personalmente. Su oficina tenía un escritorio grande y ventanales con vista a la ciudad. Pidió ver las pruebas de ADN. Le entregué la carpeta. Leyó cada página lentamente. Su cara no cambió en absoluto. Cuando terminó, levantó la vista y preguntó si alguien más sabía que yo tenía estos documentos. Le dije que no. Dijo que eso era bueno. Luego preguntó si conocía a su esposo Roberto. Le dije que no. Explicó que era un investigador privado que se especializaba en casos de herencias. Dijo que necesitaba contratarlo para documentar todo sobre la condición médica de la abuela. Necesitábamos pruebas de que ella estaba completamente consciente de lo que estaba haciendo cuando actualizó el testamento. Pregunté cuánto costaría. Escribió un número en un pedazo de papel. Era mucho dinero, pero tenía ahorros de trabajar todos esos años. Le dije que estaba bien. Tomó su teléfono y llamó a alguien. Dijo que Roberto podría empezar mañana. Roberto no se parecía en nada a lo que esperaba. Era bajo y robusto con una cara amable. Me citó en una cafetería cerca del hospital. Tenía una libreta y me hizo preguntas durante 2 horas. ¿Cuándo tuvo la abuela su derrame? ¿Qué medicamentos estaba tomando? ¿Alguna vez pareció confundida? ¿Reconocía a las personas? ¿Podía tomar sus propias decisiones? Respondía todo. Lo anotó todo. Luego pidió permiso para acceder a los registros médicos de la abuela. Firmé los formularios que trajo. Dijo que tendría hallazgos preliminares en una semana. 6 días después llamó. Quería reunirse de nuevo. Esta vez nos reunimos en su oficina. Tenía papeles esparcidos por su escritorio. Me mostró el expediente médico de la abuela. Había actualizado el testamento exactamente 2 semanas antes de la lectura. El mismo día se reunió con un psiquiatra durante 3 horas. El psiquiatra hizo una evaluación completa. Pruebas de memoria, pruebas de lógica, pruebas de comprensión. Pasó todo. El informe decía que estaba completamente sana mentalmente y entendía exactamente lo que estaba haciendo. Roberto encontró otro documento. La abuela había escrito una carta al psiquiatra explicando por qué quería la evaluación. Dijo que sabía que su familia impugnaría su testamento. Quería pruebas de que estaba tomando estas decisiones estando plenamente consciente. Había planeado cada detalle. Sabía que habría una pelea y se preparó para ello. Quería que yo tuviera todo y se aseguró de que nadie pudiera detenerlo. Alguien tocó a la puerta de mi departamento el sábado por la mañana. Miré por la mirilla. Era Sofía. Su cara estaba roja e hinchada de llorar. Su cabello era un desastre. No llevaba maquillaje, nunca la había visto sin maquillaje antes. Abrí la puerta. Pasó empujándome hacia el departamento. Se paró en mi sala y comenzó a llorar más fuerte. Dijo que sus padres se estaban divorciando. Su papá se mudó ayer. Su boda fue cancelada. Su prometido rompió con ella cuando se enteró de las pruebas de ADN. Todo en su vida se estaba desmoronando. Preguntó si yo sabía sobre las pruebas. Cerré la puerta y le puse el seguro. Le dije que sí. Las encontré hace meses en la caja fuerte. Me miró fijamente. Su boca se abrió. Preguntó por qué no le dije a nadie. ¿Por qué dejé que todos entraran a esa lectura del testamento sin advertirles? Pasé junto a ella hacia la cocina y tomé un vaso de agua. Mis manos estaban firmes ahora. Ya no era yo la que temblaba. Sofía me siguió a la cocina. Dijo que yo era egoísta. Dijo que debería haberles advertido. Dijo que dejé que todos fueran tomados por sorpresa porque quería venganza. Me di la vuelta y la miré. Pregunté si recordaba la Navidad cuando yo tenía 12 años. Parecía confundida. Se lo recordé. El año que ella recibió una laptop nueva y yo recibí un billete de 100 pesos y un sobre usado. ¿Dijo algo ella? ¿Cuestionó por qué la abuela me trataba diferente? La cara de Sofía se puso roja. Pregunté sobre todas las cenas familiares donde yo comía en la cocina mientras ella se sentaba en la mesa. ¿Alguna vez habló? ¿Alguna vez dijo que no era justo? Pregunté sobre la vez que la abuela me llamó bastarda justo enfrente de todos en la cena de Navidad. Sofía estaba sentada a 1 metro de distancia. Ella lo escuchó. Me miró directamente. Luego miró su plato y siguió comiendo. Sofía comenzó a llorar de nuevo. Dijo que era solo una niña. Dijo que no sabía qué decir. Le dije que ahora tenía 26 años. Había tenido 14 años para decir algo. Nunca lo hizo. Tomó el dinero y los regalos y los viajes. Nunca lo cuestionó una vez. Ahora quería que yo me sintiera mal por no protegerla de la verdad. Le dije que se fuera. Un mensaje apareció en mi teléfono el martes por la noche. Era de alguien llamado Diego Torres. La foto de perfil mostraba a mi primo. El mensaje decía que quería hablar si yo estaba dispuesta. Dijo que entendía si no quería saber de él. Dijo que lo sentía. Dijo que sabía que lo siento no era suficiente, pero no sabía qué más decir. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Todos mis otros primos habían estado enviando mensajes enojados a través de sus abogados. Diego fue el único que me contactó directamente. Escribí de vuelta que podíamos vernos. Sugirió una cafetería el jueves por la tarde. Dije que estaba bien. Diego ya estaba allí cuando llegué. Estaba sentado en una mesa de la esquina con 2 tazas de café frente a él. Se levantó cuando me vio. Se veía diferente que en la lectura del testamento. Más pequeño de alguna manera. Cansado. Señaló una de las tazas y dijo que me pidió un café americano, pero no estaba seguro de cómo lo tomaba. Me senté. Él se sentó frente a mí. Dijo que lo sentía. No por el testamento. Por todo lo anterior.
por tomar el coche cuando tenía 16 años y nunca pensar en por qué yo recibí un pase de autobús, por ir a escuela privada con el dinero de la abuela mientras yo trabajaba en 2 empleos, por todos los cruceros y fiestas y regalos. Dijo que siempre se sintió culpable, pero no sabía qué decir. Tenía miedo de que si decía algo, la abuela se enojaría con sus padres. Tenía miedo de perderlo todo. Así que se quedó callado y dejó que sucediera. Ahora sabía que eso lo hacía parte de ello. Estaba devolviendo la colección de autos. Los 4 coches. Los estaba devolviendo para ayudar a liquidar el patrimonio de manera justa. Dijo que no era suficiente, pero era algo. Envolví mis manos alrededor de la taza de café. Estaba caliente. Le dije gracias. Fue la primera persona en mi familia que realmente se disculpó por algo. El timbre de mi departamento sonó el viernes por la noche. Presioné el botón y pregunté quién era. La voz de papá se escuchó a través del altavoz. Dijo que mamá estaba con él. Necesitaban hablar conmigo. Les abrí. Llegaron a la puerta y los dejé entrar. Mamá parecía preocupada. Papá se veía peor de lo que nunca lo había visto. Sus ojos estaban rojos. Su ropa estaba arrugada. Entró a mi sala y simplemente se quedó allí parado. Luego comenzó a llorar. No un llanto silencioso. Un sollozo fuerte y roto. Mamá puso su brazo alrededor de él, pero él se apartó. Se volvió hacia mí y dijo que lo sentía. Dijo que debió haberme protegido. Debió haberse enfrentado a su madre hace años. Debió habernos tomado a mí y a mamá e irse. Eligió mal. Eligió el dinero sobre su propia hija. Me dejó sufrir porque era demasiado débil para perder su herencia. Dijo que nunca se perdonaría a sí mismo. Mamá estaba llorando ahora también. Dijo que ambos me fallaron. Debieron haber luchado más fuerte. Papá se dejó caer en mi sofá. Todo su cuerpo temblaba. Me senté junto a papá. Puse mi mano en su hombro. Le dije que lo perdonaba. Las palabras salieron más fáciles de lo que esperaba. Las decía en serio. Me miró con ojos húmedos. Dije que lo perdonaba, pero necesitaba tiempo. No podíamos simplemente volver a la normalidad. Teníamos que construir algo nuevo. Algo mejor. Asintió. Dijo que entendía. Dijo que esperaría el tiempo que fuera necesario. Mamá se acercó y me abrazó. Se aferró fuerte. Dijo que estaba orgullosa de mí. Orgullosa de que sobreviví a la crueldad de la abuela. Orgullosa de que salí más fuerte en lugar de rota. Orgullosa de que todavía estaba de pie cuando todo se desmoronó. Le devolví el abrazo. Mi departamento se sentía más pequeño con los 3 en él. Pero se sentía más seguro también. Como si tal vez algo bueno pudiera salir de todo este lío. Mi teléfono vibró el martes por la mañana mientras me preparaba para el trabajo. Un mensaje de texto de la tía Laura. Quería reunirse para tomar un café esa tarde. Dijo que era importante. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Después de todo lo que había dicho durante la lectura del testamento. Después de que me llamó manipuladora y me acusó de aprovecharme de una mujer enferma. Quería reunirse. Casi borró el mensaje. Pero algo sobre la forma en que lo escribió me dio curiosidad. No era enojado ni exigente. Solo decía que necesitaba hablar. Respondí que podía verla a las 3. Me envió un gracias. Pasé mi turno en el hospital distraída, preguntándome qué quería. Tal vez había encontrado un nuevo ángulo para impugnar el testamento. Tal vez iba a gritarme de nuevo. Llegué a la cafetería temprano y pedí un café. Me senté en una mesa cerca de la ventana donde podía verla llegar. Llegó exactamente a las 3. Se veía diferente a la última vez que la había visto. Más pequeña de alguna manera. Cansada. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y su ropa se veía arrugada. Pidió té en el mostrador y luego vino a sentarse frente a mí. Envolvió sus manos alrededor de su taza y no dijo nada por un minuto. Luego sacó un sobre de su bolsa. Adentro había papeles viejos, amarillentos por la edad. Papeles de adopción. Dijo que los había encontrado en los documentos de la abuela Rosa cuando estaba revisando cosas. Toda su vida había sido una mentira. 50 años pensando que sabía quién era, y resultó que no sabía nada. Preguntó si le ayudaría a encontrar a su familia biológica. Le dije que lo haría. Comenzó a llorar entonces. Lágrimas silenciosas corriendo por su cara. Dijo que había dicho cosas terribles durante la lectura del testamento. Ella lo sabía. Estaba procesando 50 años de mentiras. Y se había desquitado con la persona equivocada. Preguntó si le ayudaría a entender lo que había encontrado en la caja fuerte. Acepté porque parecía genuinamente rota. Ya no estaba enojada. Solo perdida. Pasamos una hora revisando lo que sabía. Las pruebas de ADN. Las fechas. Los resultados. Tomó notas en una servilleta con manos temblorosas. Un sobre grueso llegó a mi departamento el jueves por la mañana. El remitente mostraba al abogado del tío Ricardo. Lo abrí parada en mi cocina. Adentro había una carta formal exigiendo que devolviera la mitad de la herencia. La carta decía que aunque no estaba biológicamente relacionado con la abuela Rosa, me había criado como familia. Había estado presente en cumpleaños y días festivos. Me había tratado como a su sobrina. Eso debería contar para algo en términos de derechos de herencia. Tomé una foto de la carta y se la envié a la licenciada Méndez. Me devolvió la llamada en 1 hora. Dijo que el reclamo del tío Ricardo no tenía base legal. Su falta de conexión biológica combinada con su complicidad en mi maltrato eliminaba cualquier reclamo potencial.
Ya había redactado una respuesta. Podía escucharla tecleando mientras hablábamos. Dijo que no me preocupara. Este tipo de intentos desesperados eran comunes cuando la gente se daba cuenta de que había perdido. Ella se encargaría. Colgué y me hice la cena. La carta se quedó en mi mostrador como basura que necesitaba sacar. Mi correo sonó el viernes por la noche. Un mensaje conjunto de los otros 4 primos. Casi no lo abro. Pero la curiosidad ganó. Decían que no me culpaban por los errores de sus padres. Estaban heridos y confundidos, pero recordaban las veces que les había ayudado con la tarea, o los había cubierto cuando llegaban tarde. Apreciaban que nunca me hubiera desquitado con ellos. El mensaje era corto y simple. Sin demandas. Sin acusaciones. Solo reconocimiento. Les respondí agradeciéndoles. Dije que lamentaba que estuvieran atrapados en medio de este lío. No era mucho, pero era algo. Roberto me llamó el lunes por la mañana con una actualización de su investigación. Había encontrado algo en los documentos de la abuela Rosa. Diarios detallados que abarcaban décadas. Dijo que necesitaba verlos. Me reuní con él en la oficina de la licenciada Méndez esa tarde. Los diarios llenaban 3 cajas grandes. Roberto había marcado ciertas páginas con notas adhesivas. Me entregó el primero. La letra de la abuela Rosa cubría cada página en tinta azul ordenada. Había documentado todo, cada disparidad en los regalos de Navidad, cada fiesta de cumpleaños a la que no fui invitada, cada crucero, cada coche, cada cheque que había escrito a mis primos mientras no me daba nada a mí. Había registrado los montos exactos, las fechas, las ocasiones. Había escrito cada vez que me había llamado bastarda o me había recordado mi lugar. Estaba todo allí. Años y años de crueldad intencional. Documentado como un experimento científico. Roberto dijo que había estado creando un registro del favoritismo. Casi como si quisiera pruebas de su propia crueldad. Pasé página tras página. Mis manos comenzaron a temblar. La licenciada me trajo agua. Seguí leyendo. Me llevé los diarios a casa esa noche. No podía dejar de leerlos. Una entrada de hace 15 años explicaba todo. La abuela Rosa escribió que me resentía porque el embarazo prematrimonial de mis padres la había avergonzado frente a sus amigas de la iglesia y del club. Habían susurrado sobre la vergüenza de su hijo. La habían mirado diferente. Había decidido castigarme por su pecado. Escribió que sabía que yo era su única nieta biológica. Las pruebas de ADN lo habían confirmado. Pero eso no importaba. Lo que importaba era enseñarme que el pecado tenía consecuencias. Que las bastardas nacidas en la vergüenza no merecían bendiciones. Lo había escrito tan casualmente. Como si estuviera describiendo una receta de cocina. Cerré el diario y me senté en la oscuridad durante mucho tiempo. El siguiente diario era peor. La abuela Rosa había sospechado las aventuras y los problemas de ADN durante años antes de que realmente probara a todos. Había tenido sus dudas sobre el tío Ricardo desde que era un adolescente. Sabía que la tía Laura era adoptada porque había estado allí cuando su esposo trajo a la bebé a casa. Pero siguió financiándolos a todos. Siguió dando dinero y coches y matrículas universitarias a nietos que no eran parientes suyos. Había elegido seguir castigándome específicamente debido a su sentido retorcido de la moralidad. No se trataba de sangre. Se trataba de vergüenza, de asegurarse de que nunca olvidara las circunstancias de mi nacimiento. Había escrito que mi éxito, a pesar de su crueldad, probaba que había tenido razón al ponerme a prueba, que había salido fuerte porque ella había sido dura conmigo. La lógica era insana, cruel. Quería lanzar los diarios a través de la habitación, pero seguí leyendo porque necesitaba entender. Pasaron 3 meses. Todos los desafíos legales fueron desestimados. La licenciada Méndez me llamó un martes por la tarde para decirme que había terminado oficialmente. Las evaluaciones psiquiátricas de la abuela Rosa probaron que había sido completamente competente cuando tomó sus decisiones. Los diarios detallados mostraban intencionalidad. Cada juez que había revisado el caso había fallado a mi favor. El abogado del tío Ricardo se había retirado. La tía Laura había dejado de impugnar. Estaba hecho. Agradecí a la licenciada y colgué. Me senté en mi departamento mirando el papeleo esparcido por mi mesa de centro. 60 millones de pesos. Una casa, propiedades de inversión, todo mío. Debería haberme sentido feliz. En cambio, solo me sentía cansada. Puse la casa de la abuela Rosa a la venta la semana siguiente. No podía vivir allí. Cada habitación tenía recuerdos dolorosos. La cocina donde había comido sola mientras mis primos reían en el comedor. La sala donde había abierto billetes de 100 pesos y sobres usados mientras ellos desenvolvían laptops y joyas. La entrada donde Diego había recibido su coche mientras yo sostenía un pase de autobús. El agente de bienes raíces dijo que la casa se vendería rápido. Buena ubicación en las lomas. Bien mantenida. Tenía razón. Tuve 3 ofertas en una semana. Acepté la más alta. 25 millones de pesos después de impuestos y comisiones. Combinado con todo lo demás, mis activos totales rondaban los 60 millones. Firmé los papeles y entregué las llaves. Nunca volví. El asilo me llamó un jueves. La abuela Rosa quería verme. Su salud había decaído rápidamente después de la lectura del testamento. El estrés había sido demasiado. La habían trasladado a una residencia con cuidados de tiempo completo. No la había visitado. No había planeado hacerlo.
pero algo me dio curiosidad sobre lo que posiblemente tenía que decir ahora. Conduje al asilo esa tarde. El pasillo olía a desinfectante y flores viejas. Una enfermera me llevó a la habitación de la abuela Rosa. Estaba en cama, más pequeña de lo que recordaba, más delgada. Su piel parecía papel fino. Giró la cabeza cuando entré. Sus ojos todavía eran agudos a pesar de que todo lo demás fallaba. Me hizo un gesto para que me sentara en la silla junto a su cama. Me senté y esperé a escuchar lo que quería. Comenzó a hablar de su infancia. Su padre había sido un hombre estricto que creía que el dolor hacía mejor a la gente. La había golpeado con un cinturón cuando sacaba malas calificaciones. La hacía hincarse en arroz durante horas cuando contestaba mal. Dijo que la vergüenza era como aprendías el bien del mal. Había criado a sus propios hijos de la misma manera hasta que alguien intervino y tuvo que parar. Pero con los nietos podía hacer lo que quería porque sus padres no se oponían. Me miró con ojos llorosos y dijo que pensaba que estaba construyendo mi carácter, haciéndome lo suficientemente dura para sobrevivir en un mundo que castigaba la debilidad. Realmente creía que la crueldad había sido buena para mí. Me senté allí escuchándola justificar 30 años de abuso con una lógica retorcida sobre la formación del carácter. Cuando terminó, le dije la verdad. No me había hecho más fuerte, me había herido. Cada vez que tenía éxito en algo era a pesar de lo que ella me había hecho. No debido a ello. Trabajé en 2 empleos durante la universidad porque no tenía opción, no porque las dificultades construyeran carácter. Me convertí en una buena enfermera porque soy compasiva por naturaleza, no porque ella me enseñara nada sobre cuidar a la gente. Le dije que esperaba que encontrara paz con lo que sea que necesitara decirse a sí misma, pero no podía darle mi perdón. Eso no era algo que pudiera tener solo porque se estaba muriendo. Me levanté y salí de su habitación. Fue la última conversación que tuvimos. El asilo llamó 2 semanas después, un domingo por la mañana. La abuela Rosa había muerto mientras dormía, insuficiencia cardíaca. La enfermera dijo que había sido pacífico. Colgué el teléfono y me senté en mi sofá mirando a la nada. Debería haber sentido alivio o satisfacción o algo limpio y simple. En cambio sentí esta mezcla extraña de enojo y tristeza que no tenía sentido. Me había torturado toda mi vida, y nunca llegaría a escucharla disculparse realmente o admitir que estaba equivocada. Parte de mí había querido ese cierre aunque sabía que nunca lo obtendría. El funeral fue un jueves. Me vestí de negro y me senté en la última fila de la iglesia. Mis primos llenaron las filas delanteras con sus familias. El tío Ricardo dio un discurso sobre qué madre tan devota había sido la abuela Rosa. La tía Laura lloró en un pañuelo. Todos fingieron que éramos una familia normal teniendo un funeral normal. Nadie mencionó las pruebas de ADN o el testamento o el hecho de que la mitad de nosotros ya no nos hablábamos. Los vi a todos realizar esta unidad falsa y me sentí completamente desconectada de todo el asunto. Después del servicio, todos se reunieron para un café. Me estaba preparando para irme cuando Diego se acercó. Se veía cansado. Dijo que había estado pensando mucho desde que todo pasó. Había devuelto la colección de autos al patrimonio como prometió. Y ahora quería hacer algo significativo con ese dinero. Estaba creando un fondo de becas para estudiantes de situaciones familiares difíciles. Chicos que tenían que trabajar para pagar sus estudios como yo lo hice. Preguntó si le ayudaría a organizarlo, ya que yo sabía cómo era. Lo miré y vi arrepentimiento genuino en su cara. Le dije que sí. Fue la primera cosa que alguien en mi familia me había pedido hacer que realmente se sentía valiosa. Papá me llamó la semana siguiente preguntando si quería cenar. No una cena familiar con todos. Solo él y yo. Comenzamos a reunirnos todos los martes en una taquería cerca de mi departamento. Las primeras veces fueron incómodas. Hablamos sobre el trabajo y el clima y cualquier cosa excepto la abuela Rosa. Pero lentamente comenzamos a tener conversaciones reales. Me dijo que estaba viendo a un terapeuta para trabajar en su propia infancia. La abuela Rosa había sido cruel con él también de diferentes maneras. Había pasado toda su vida tratando de ganar su aprobación y nunca la consiguió. Dijo que entendía ahora por qué había fallado en protegerme. Había estado demasiado dañado él mismo para enfrentarse a ella. No excusaba lo que pasó, pero me ayudó a entender. Ambos éramos víctimas de la misma mujer de diferentes maneras. La tía Laura me envió un mensaje de Facebook 3 meses después del funeral. Había hecho una de esas pruebas de ascendencia de ADN tratando de encontrar a su familia biológica. Los resultados la habían conectado con una mujer llamada Jessica que resultó ser su madre biológica. Jessica tenía otros 3 hijos, lo que significaba que Laura tenía 3 medios hermanos que nunca había conocido. Se habían reunido todos y aparentemente fueron muy acogedores. Laura dijo que era extraño tener toda esta nueva familia a los 50 años. Pero fueron más amables con ella en 3 meses que la abuela Rosa en 50 años. Me agradeció por no ocultar los resultados de ADN, aunque enterarse de la verdad había sido doloroso. Dijo que a veces las verdades dolorosas eran mejores que las mentiras cómodas. Tomé parte de mi dinero de la herencia y pagué mis préstamos estudiantiles en un solo pago. 600,000 pesos desaparecidos así nada más. Luego pagué la hipoteca de mis padres. Conduje a su casa un sábado y le entregué a mamá las escrituras liberadas. Comenzó a llorar y dijo que no tenía que hacer eso después de todo lo que me habían hecho pasar. Le dije que quería hacerlo. Habían cometido errores, pero seguían siendo mis padres y los amaba. Papá me abrazó y lloró también. Fue la primera vez que lo vi llorar desde que era niña.
El resto del dinero lo invertí en fondos indexados y bonos seguros. Mi asesor financiero quería que hiciera algo emocionante, pero le dije que solo quería seguridad. Seguí trabajando en el hospital porque realmente amaba ser enfermera, el dinero era bueno tenerlo. Pero no quería que cambiara quién era yo. Todavía conducía mi mismo coche y vivía en mi mismo departamento. La seguridad financiera se sentía bien, pero era tranquila, no llamativa. No borraba 30 años de ser tratada como basura. Pero significaba que nunca tendría que preocuparme por arreglar un radiador roto de nuevo. 6 meses después de que la abuela Rosa murió, Sofía me contactó pidiendo vernos para comer. Casi dije que no, pero la curiosidad ganó. Nos reunimos en un café en la Roma. Se veía diferente. Menos maquillaje, ropa más sencilla. Dijo que había estado en terapia trabajando muchas cosas. Quería disculparse de verdad. No solo decir lo siento para sentirse mejor ella misma. Admitió que el favoritismo la había dañado también de diferentes maneras. Nunca había aprendido a trabajar por nada o manejar la decepción. Sus 3 matrimonios habían fallado porque esperaba que todo fuera fácil, como había sido al crecer. Dijo que verme tener éxito a pesar de no tener nada le había hecho darse cuenta de lo débil que se había vuelto. Hablamos durante 2 horas. No arregló todo, pero fue honesto de una manera que nuestra familia nunca había sido antes. Comencé a ser voluntaria en un centro de consejería familiar que se especializaba en disputas de herencia complicadas y conflictos familiares. Una vez a la semana, iba y hablaba con personas lidiando con situaciones como la mía. Familias destrozadas por dinero y favoritismo y secretos. Compartí mi historia y les ayudé a descifrar sus opciones. Convertir todo ese dolor en algo útil se sentía significativo, como si tal vez la crueldad de la abuela Rosa pudiera al menos ayudar a otras personas a evitar el mismo daño. No era redención exactamente, pero era algo. El tío Ricardo nunca me contactó después del funeral. Ninguna carta de disculpa llegó a mi buzón. Ningún mensaje de texto preguntando si podíamos hablar. Su abogado envió una última carta amenazante sobre impugnar la distribución del patrimonio, pero mi abogada envió documentación que cerró eso permanentemente. Revisé mi teléfono durante semanas después, parte de mí todavía esperando que reconociera lo que pasó. Nunca lo hizo. Su silencio me enseñó algo importante sobre el cierre. Algunas personas nunca admitirán que estaban equivocadas. Nunca se disculparán por quedar separados mientras sufrías. Nunca asumirán la responsabilidad por beneficiarse de tu dolor. Esperar ese reconocimiento del tío Ricardo era como esperar lluvia en el desierto. Podía quedarme allí para siempre y morir de sed. O podía aceptar la realidad y encontrar agua en otro lugar. Dejé de revisar mi teléfono buscando sus mensajes. Dejé de ensayar lo que diría si alguna vez se disculpaba. Solté la necesidad de su validación porque nunca me la iba a dar. Esa aceptación se sintió como bajar una mochila pesada que había estado cargando por kilómetros. Diego comenzó a enviarme mensajes de texto cada pocas semanas preguntando si quería ir por un café. La primera vez se sintió incómodo. Nos sentamos uno frente al otro en un café del centro, ambos revolviendo nuestras bebidas y evitando el contacto visual. Preguntó sobre mi trabajo en el hospital. Pregunté sobre sus proyectos musicales. La conversación se sentía rígida y formal, como si fuéramos extraños tratando de ser educados. Pero seguimos reuniéndonos. Una vez al mes se convirtió en 2 veces al mes. La incomodidad se desvaneció a medida que dejamos de esforzarnos tanto. Me contó sobre sus sesiones de terapia y cómo estaba trabajando la culpa sobre el favoritismo. Compartí historias sobre mis luchas en la escuela de enfermería que nunca le había contado a nadie. Descubrimos que a ambos nos encantaban las películas de acción malas y comenzamos a tener noches de cine en su departamento. Me presentó a su novia, que era amable y genuina y me trataba como si yo importara. Construimos algo real que no tenía nada que ver con la abuela Rosa, o el dinero de la herencia o la obligación familiar. Diego se convirtió en el primo que siempre había querido pero nunca tuve. Era la prueba de que algunas relaciones familiares podían repararse si ambas personas hacían el trabajo real. Un año después de que la abuela Rosa murió, fui a buscar departamento con un agente de bienes raíces. Había estado viviendo en mi mismo departamento pequeño, pero quería algo que se sintiera mío. Algo que yo eligiera. Algo sin recuerdos dolorosos pegados a las paredes. El agente me mostró un lugar en el 4º piso con ventanales enormes que dejaban entrar la luz de la mañana. Tenía una cocina abierta, pisos de madera, y un balcón con vista al Parque México. Caminé por las habitaciones vacías imaginando mis muebles, mis libros, mi vida llenando el espacio. Hice una oferta ese mismo día. El proceso de cierre tomó 6 semanas. Firmé papeles transfiriendo la propiedad y recibí llaves que abrían una puerta a un lugar que me pertenecía completamente. Pasé fines de semana pintando paredes de los colores que quería. Compré muebles que coincidían con mi gusto. No cosas usadas de parientes. Colgué arte que me hacía feliz. Cada elección fue mía. Nadie me dijo que la sala debería ser beige porque eso es lo correcto. Nadie dijo que estaba siendo demasiado llamativa o actuando por encima de mi nivel. El departamento se convirtió en mi santuario. Un espacio físico que probaba que había sobrevivido y construido algo hermoso de los escombros. Papá me llamó un martes por la noche y preguntó si podía venir. Llegó a mi nuevo departamento cargando tacos de mi lugar favorito. Comimos en mi balcón viendo el atardecer. Me dijo que había dejado de hablar con el tío Ricardo por completo.
Habían tenido una gran pelea donde papá finalmente dijo todo lo que había guardado por décadas. El tío Ricardo lo había llamado débil por ponerse de mi lado sobre la unidad familiar. Papá le había dicho que no había unidad familiar que valiera la pena preservar si requería sacrificar a su hija. También había limitado el contacto con la tía Laura a mensajes de texto ocasionales. Ella seguía tratando de actuar como si nada hubiera cambiado, queriendo fingir que las revelaciones de ADN y la lectura del testamento nunca sucedieron. Papá dijo que ya no podía hacer eso. Me estaba eligiendo a mí y a mamá sobre mantener la paz con hermanos que habían permitido mi maltrato. Fue la primera vez en mi vida que papá me priorizó sobre la armonía familiar. Se disculpó de nuevo por todos los años que me dijo que solo aguantara. Le dije que lo perdonaba y lo decía en serio. Nos sentamos en ese balcón hasta que salieron las estrellas, hablando de todo y nada, reconstruyendo nuestra relación, una conversación honesta a la vez. Conocí a alguien en el hospital durante un turno nocturno particularmente brutal. Ambos estábamos trabajando en urgencias cuando un accidente automovilístico grave trajo 6 pacientes a la vez. Yo estaba corriendo entre habitaciones manejando sueros y medicamentos, mientras este otro enfermero manejaba evaluaciones de trauma con eficiencia tranquila. Trabajamos juntos durante 3 horas seguidas, comunicándonos con solo miradas y gestos rápidos como si hubiéramos sido compañeros por años. Después colapsamos en la sala de descanso y se presentó. Su nombre era Jonathan. Tenía ojos amables y una confianza tranquila que se sentía reconfortante en lugar de arrogante. Comenzamos a hablar durante los descansos, luego a almorzar juntos en la cafetería. Me contó sobre su situación familiar complicada. Sus padres se habían divorciado mal cuando era joven y había pasado años navegando conflictos de lealtad y dinámicas manipuladoras. Entendía que sanar no era una línea recta. No arreglabas el daño familiar y seguías adelante. Lo llevabas contigo y aprendías a vivir con el peso. Comenzamos a salir 3 meses después de ese primer turno juntos. Se sentía diferente a mis relaciones anteriores. Más saludable. No trató de arreglarme o apresurar mi proceso. Solo existía junto a mí, paciente y constante, mientras yo descubría en quién me estaba convirtiendo. Diego y yo habíamos estado trabajando en el fondo de becas durante meses. Habíamos establecido la estructura legal, creado un proceso de solicitud y promocionado en preparatorias de nuestra área. Queríamos ayudar a estudiantes de situaciones familiares difíciles que necesitaban apoyo financiero para la universidad. La solicitud les pedía que escribieran ensayos sobre superar desafíos familiares. Recibimos 47 solicitudes ese primer año. Leerlas me rompió el corazón y lo llenó al mismo tiempo. Estos chicos habían sobrevivido a abuso, negligencia, favoritismo, abandono. Habían trabajado para mantenerse. Habían estudiado en albergues y coches. Habían luchado por la educación mientras sus familias les decían que estaban perdiendo el tiempo. Seleccionamos a 3 beneficiarios y otorgamos a cada uno 200,000 pesos. La ceremonia de premiación fue pequeña, celebrada en un centro comunitario. Vi a estos 3 estudiantes aceptar sus cheques con lágrimas en los ojos. Una chica habló sobre trabajar turnos nocturnos en una gasolinera para pagar la renta después de que sus padres la echaron. Un chico describió ser el cuidador principal de sus hermanos menores mientras mantenía un promedio perfecto. Un estudiante compartió sobre ser el primero en su familia en ir a la universidad a pesar de que le dijeron que estaba perdiendo el tiempo. Me vi a mí misma en cada historia. Lloré durante toda la ceremonia. Diego me apretó la mano y susurró que el dinero de la abuela Rosa finalmente estaba haciendo algo bueno. Estábamos convirtiendo décadas de crueldad en esperanza para chicos que lo necesitaban desesperadamente. 2 años después de eso, mientras leía en el comedor que alguna vez fue de la abuela Rosa, hice un inventario de mi vida. Tenía seguridad financiera que me permitía dormir sin ansiedad por gastos inesperados. Tenía un trabajo significativo que me hacía sentir útil y competente. Tenía relaciones saludables con personas que realmente me amaban y respetaban. Mis padres y yo hablábamos regularmente. Diego era mi familiar más cercano, además de mamá y papá. Jonathan y yo estábamos construyendo algo real y duradero. Algunas relaciones familiares estaban permanentemente rotas. El tío Ricardo y yo nunca volveríamos a hablar. Sofía y yo intercambiábamos mensajes agradables ocasionales, pero nunca seríamos cercanas. La tía Laura y yo manteníamos una cortesía distante. Eso estaba bien. Había aprendido que no tienes que reparar cada relación dañada. Algunas personas se ganaron su salida de tu vida a través de sus acciones y elecciones. Había sobrevivido a la crueldad de la abuela Rosa con mi integridad intacta. No me había vuelto amargada ni cruel. Había tomado el dolor y lo transformé en algo mejor. Ese conocimiento se sentía como la medida más verdadera del éxito. Jonathan me propuso matrimonio 6 meses después durante una cena tranquila en mi departamento, sin restaurante lujoso ni espectáculo público. Solo él y yo y un anillo sencillo que había elegido cuidadosamente. Dije que sí inmediatamente. Comenzamos a planear una boda pequeña con solo las personas que importaban. Mis padres estarían allí. Diego y su novia. La tía Laura. Porque a pesar de todo había hecho esfuerzos reales por entender y cambiar. Unos pocos amigos cercanos del trabajo. Quizás 20 personas en total. No era nada como la boda enorme que la abuela Rosa había financiado para Sofía con 300 invitados y banda en vivo. Mi boda sería pequeña y sencilla y completamente mía.
Cada persona que asistiera realmente me amaba y quería que fuera feliz. Nadie estaba allí por obligación o presión familiar. Nadie pasaría la recepción susurrando sobre cómo no merecía esto o comparándome desfavorablemente con otros miembros de la familia. Jonathan y yo nos pararíamos frente a personas que nos respetaban y diríamos votos que significaban algo real. Eso se sentía absolutamente perfecto.